Buenos días, me presento. Mi nombre es Daisy Dayana Sánchez Gerena y mi grupo de trabajo está conformado por Santiago Moreno y Sandy Mejía. Somos del programa Administración de Empresas. A continuación, les vamos a exponer nuestro proyecto ACA de la asignatura de Estadística Descriptiva de la fecha 51308. A continuación, vamos a hablar de las variables que hemos utilizado para este estudio. Primero, nos piden que hacer el estudio con la variable discreta. Tenemos que tener muy en cuenta qué es la variable discreta. Una variable discreta es un tipo de variable cuantitativa que solo puede tomar valores específicos y contables, o sea, números enteros. A continuación nos plantean el siguiente ejercicio. Dice, una fábrica de gaseosas proyecta lanzar al mercado un nuevo sabor. Se realiza un test de aceptación de dicho sabor en una muestra de 80 niños. La muestra estuvo por igual número de niños de ambos sexos de 5 a 12 años de edad en el barrio de Las Ferias de la ciudad de Bogotá, utilizando una escala de 10 puntos para medir el grado de aceptación. Los puntos obtenidos de los niños fueron los siguientes. A continuación está la tabla. Luego nos pide tomar la referencia anterior para resolver este ejercicio. Lo primero que nos pide es caracterización de la información. ¿Qué tenemos que hacer? La variable, tipo de variable, población, muestra de tipo, el tipo de tabla que vamos a trabajar. Primero, ¿cuál es la variable? El grado de aceptación del nuevo sabor por parte de los niños de la edad entre 5 a 12 años. El tipo de variable es la variable discreta con la que vamos a solucionar el ejercicio. La población son los niños entre las edades de 5 a 12 años que viven en el barrio Las Ferias en Bogotá. La muestra es los 80 niños seleccionados para aplicar esta prueba. Tipo de tablas que vamos a trabajar es las tablas para la frecuencia no agrupados. Siguiente punto. Nos pide que la tabla de distribución de frecuencia. ¿Qué es lo que primero que tenemos que hacer? Paso 1, organizar todos los datos de menor a mayor. Por ejemplo, cuántos hay de 2, cuántos hay de 3, cuántos hay de 4 y así sucesivamente. Y cuando terminemos, verificar que dé el resultado de los 80 niños de la muestra. A continuación tenemos que hacer las siguientes tablas, las tablas de frecuencia absoluta, frecuencia absoluta acumulada, frecuencia relativa. La frecuencia absoluta, ¿qué es? Decimos que 8 niños dieron una puntuación de 2 y así sucesivamente para poder hallar la absoluta. Siguiente, la frecuencia absoluta relativa. Es dividir cada frecuencia absoluta sobre el total de los datos que hicimos al principio o que nos dio el ejercicio. Siguiente, la frecuencia relativa acumulada. Es coger el dato de la absoluta acumulada y dividirlo por el total de los datos, o sea, el total de los niños que se les tomó la muestra. Y ahí con todas las tablas tenemos el promedio o la media que es 5,925, la mediana 6 y la moda 7. El siguiente punto es la letra C, que nos pide presentar 5 interpretaciones según la información de los datos. La primera que hicimos fue el 25% de los niños dan una puntuación de 5 en la escala de aceptación del nuevo sabor de la bebida. Siguiente, el segundo, el menos común es de los niños que da una puntuación de 9 en la escala de aceptación del sabor, o sea, es una presentación del 2.5% del total. Tenemos un 55% de los niños que dan una puntuación de 6 o menos en la escala de aceptación del nuevo sabor de la bebida. La siguiente, la puntuación máxima de 10 sobre 10, solo logran el 5% de los niños. La puntuación más baja recibida es del nivel de aceptación, es de 2 puntos y una representación del 10% de los niños. Siguiente. Dice que tenemos que hallar o hacer las gráficas de frecuencia. ¿Qué es lo que tenemos que hacer acá? El nivel de aceptación, la frecuencia absoluta,
Primero podemos hacer el diagrama de barras de nivel de aceptación a mano derecha y a mano izquierda el nivel de aceptación para hallar el número de niños o de esto que votaron por cada número o por cada esto que se está hallando. A continuación, sigue mi compañero explicándole los siguientes puntos. Buenas tardes, mi nombre es Sandy Marmolejo y voy a continuar con la E. Calcular e interpretar las medidas de posición. En este caso, la medida de posición a calcular fueron de 3 cuartiles. Primer cuartil, segundo cuartil y tercer cuartil. Se aplicaron las fórmulas de cuartiles y se dieron las interpretaciones para cada una de las 3 cuartiles. Primer cuartil, 4. Se tiene que el 25% de los niños dan una puntuación de aceptación de la bebida de 4 o menos puntos. Segundo cuartil, se tiene que el 50% de los niños dan una puntuación de aceptación de la bebida de 6 o menos puntos. Tercer cuartil, se tiene que el 75% de los niños dan una puntuación de aceptación de la bebida de 7 o menos puntos. Para el punto F, calcular e interpretar las medidas de dispersión. Las medidas de dispersión son varianza, desviación típica o estándar y coeficiente de variación. Estas son las fórmulas. Aquí es donde se aplica la varianza, que corresponde a la sumatoria de la última columna de la frecuencia, los 345.55. Para hallar la varianza, tomo ese valor y me arroja la varianza. El valor de esta varianza, al valor de la varianza le saco la raíz cuadrada y esa viene siendo mi desviación típica o estándar. Este valor lo voy a calcular con la media por el 100% y me arrojándome el valor de la coeficiente de variación. Esta sería nuestra interpretación. Se tiene que el coeficiente fue mayor al 30%. Por lo tanto, los datos son dispersos, son volátiles, no son homogéneos respecto a la media. Lo ideal es que el coeficiente de variación esté por debajo de del 30%. Entre menos coeficiente de variación tengan los datos, más homogéneos son alrededor de la media o promedio. Ahora continuaremos con el punto 2. En el punto 2 nos piden una variación continua. Entonces, hay que analizar, hay que leer muy detenidamente la información para así tener un buen análisis de lo que se requiere. Los datos siguientes son los números de clientes a los que se les sirvió almuerzo en 160 días hábiles. Entonces, en un día se sirvieron 50 almuerzos, al siguiente 45, 55 y así sucesivamente. Entonces, ¿qué nos piden? A, la caracterización de la información. Entonces, la caracterización de la información que viene siendo la variable. ¿Y qué es la variable? El número de clientes que almorzaron en días hábiles. ¿Qué tipo de variable? Cuantitativa discreta. ¿Cuál es la población? La población son los clientes. ¿Cuál es la muestra? Los registros de ventas de almuerzos durante 160 días hábiles. Y el tipo de tabla a trabajar se trabajará con tabla de frecuencia para datos agrupados. Ahora continuaremos con la tabla de distribución de frecuencia.
El primer paso para la tabla de distribución de frecuencia es ordenar todos estos datos de mayor a menor, que corresponde los almuerzos que se vendieron por días. Eso lo ordenamos de mayor a menor. ¿Por qué los tenemos separaditos? Es decir, 41, 42, acá porque se repiten, porque en 3 días se vendieron de a 43 almuerzos. Es decir, hubo un día en donde se vendieron 41 almuerzos. Otro día se vendieron solo 42 almuerzos. Y hubo 3 días que se vendieron de a 43 almuerzos. Acá, como nos podemos dar cuenta, hay un día en el que hay 4 días que se vendieron de a 51 almuerzos. Y así sucesivamente. ¿Por qué están separados por líneas? Ahora nos pasamos para acá. Acá viene siendo la cantidad de almuerzos que se vendieron en 160 días. ¿Cuál fue la cantidad mínima de almuerzos que se vendieron? En este caso fueron 41. ¿Y cuál fue la máxima? Que en este caso son 78. La mínima fueron 41 almuerzos y máxima 78 almuerzos. ¿El rango de dónde sale? De la división de la cantidad máxima de almuerzo con la mínima de almuerzos, es decir, 78 menos 41. El número de clase sale de este cálculo. Aproximado al entero mayor viene siendo 9, porque se aproxima. La amplitud de los intervalos sale del rango dividido por la aproximación. Estas son las fórmulas. Luego seguimos con los intervalos. ¿Cómo hallamos los intervalos? De 41 y 41 se le suma la amplitud. Y acá 45 y se le suma, así sucesivamente. Luego la marca de clase, que la marca de clase sale de la suma dividido en 2. Y así para los demás. Luego seguimos con la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta sale de la cantidad de almuerzo que hay del 41 a la 45, así, de estos intervalos. De la 41 a la 45, yo sumo 41 a la 45 y me arrojan 7 frecuencias absolutas. Esa viene siendo mi frecuencia absoluta, el rango de la 41 a la 45. La de abajo, de la 45 a la 49, o sea, la 46, la siguiente. Me dice que son 12. De acá de la 49 a la 53, me dice que son 19. Y aquí están los 19. Así sucesivamente. Y la sumatoria son los 160 días. La frecuencia absoluta acumulada, ¿de dónde sale? De este valor. Y se le va sumando. 7. Entonces, a 7 se le suman 12 y da 19. A los 19 se le suman los 19 y da 38. A los 38 se le suman los 30 y da los 68. Ese viene siendo nuestro acumulado. La frecuencia relativa, ¿de dónde sale? De la división de mi frecuencia absoluta con el total. Y me arroja el porcentaje. Para un total del 100%. La acumulada que viene siendo
la sumatoria. Entonces se toma este valor y se va sumando, así como la anterior. Y eh, la marca de clase con la frecuencia absoluta se multiplica y lo hallamos. Y así hallamos la media. Estas son las formas. De esta manera hallamos la media. 58 viene siendo mi media o promedio. La mediana 58 y la moda 59,71. Bueno, siguiendo con el punto C, presentar 5 interpretaciones según información de datos agrupados. Listo, vamos a enunciar nuestra primera interpretación, la cual es el promedio de números de clientes fue de aproximadamente 58 clientes por día. Si nuestra segunda interpretación es lo más común es tener días con un número de clientes de aproximadamente 60 clientes, lo cual constituye la moda. Si nuestra tercera interpretación son los días en los cuales los clientes oscilan entre 70 a 73 clientes, representan solo el 1,25% del total de días, siendo lo menos frecuente. ¿Sí? Nuestra cuarta interpretación dice, los días en el que el número de clientes oscila entre 58 a 61 clientes representan el 25,625%, siendo lo más común y con mayor frecuencia. En nuestra última interpretación, los días con menos afluencia de clientes representan el 4,375% del total de días. ¿Sí? Estas interpretaciones que acabé de mencionar, ¿sí? Se sacaron de nuestra tabla de datos, la que estamos acá seleccionando. Esto vamos para nuestro punto D, que es graficar las frecuencias. ¿Sí? Nosotros generamos dos gráficas, ¿sí? Una marca de clase y otra de frecuencia. ¿Sí? Manejamos una gráfica, la cual es polígono de frecuencias, y nuestra otra gráfica es ojiva de frecuencias. ¿Sí? Ahora vamos para nuestro punto E, ¿sí? ¿Cuál es? Calcular e interpretar las medidas de posición. Listo, calculamos los cuartiles para datos agrupados aplicando las fórmulas que vemos a continuación. ¿Sí? Estas fórmulas ya se encuentran parametrizadas. ¿Sí? Si nos colocamos sobre la fórmula y sobre el cuartil 2, con esta información del cuartil 2 sabemos que nos quedó correctamente, ya que si verificamos nuestra mediana nos da 58,65. ¿Sí? Acá está cerrado el número. Si yo agrego decimales, nos da los 58,65, los cuales están en nuestra mediana. ¿Sí? Esto nos arroja unas interpretaciones, las cuales son las siguientes. Se tiene que en un 25% de los días el número de los clientes que almorzó en el restaurante fue de aproximadamente 54 o menos clientes. También se tiene que un 50% de los días el número de los clientes que almorzó en el restaurante fue de aproximadamente 59 días o menos clientes. También se tiene que un 75% de los días el número de los clientes que almorzó en el restaurante fue de aproximadamente 63 o menos clientes.
¿sí? Con esto, ya por último, se calculan las medidas de dispersión, que son las siguientes, ¿sí? Que es el cual varianza, ¿sí? Desviación típica o estándar y coeficiente de variación, ¿sí? Como podemos visualizar en nuestra fórmula, ¿sí? Donde se trajo de nuestra última columna de nuestra tabla el 8254, ¿sí? El cual está en esta columna que estamos señalando acá, ¿sí? Entonces se calcula la varianza, luego se le saca raíz cuadrada, ¿sí? Que es la desviación típica, y aplica a la fórmula que es la siguiente, ¿sí? Desviación típica sobre medida por 100, ¿sí? Que es esta cual que vemos acá, ¿sí? Esto da igual como desviación típica, ¿sí? Sobre media o promedio, ¿sí? Tenemos que recordar que la media promedio es 58,22, la cual sale de nuestra tabla y la podemos evidenciar acá, 58,22, que es medio o promedio, ¿sí? Y ese resultado que nos dio 12,37%, ¿sí? Nos da el coeficiente de variación con sus respectivas interpretaciones, las cuales nos dice lo siguiente: se tiene que el coeficiente de variación fue menor al 30%, por lo tanto los datos son homogéneos, no son volátiles. Son homogéneos respecto a la media, ya que lo ideal es que el coeficiente de variación esté debajo del 30%. Entre menos coeficiente de variación tengan los datos, más homogéneos son alrededor de la media o promedio. Y en este caso es significante. Muchísimas gracias.